En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya os avisé al comienzo de ejercicios, que en los ejercicios hay meditaciones y hay instrucciones o pláticas en las cuales se habla de aspectos concretos de la vida espiritual, y las instrucciones no van tanto orientadas hacia hacer una meditación, aunque se puede utilizar para la meditación, sino más bien a reflexionar sobre la propia vida y a poder pues cambiarla, crecer, lo que sea. Ya di una instrucción al principio, y ahora voy a dar otra instrucción sobre las reglas de discernimiento. Probablemente, esto es una opinión personal, la creación más maravillosa de San Ignacio de Loyola, por lo que le podríamos llamar el primer psicólogo de la historia, a San Ignacio de Loyola. La psicología profunda actual de Freud y compañía pues surge, como sabemos, hace poquito, pero San Ignacio es un verdadero psicólogo porque él mira las mociones del alma, que son los diversos movimientos internos que se dan en el alma. De hecho, en los ejercicios espirituales aquí va a hablar de las reglas de discernimiento, hablará luego de los escrúpulos, hablará luego de cómo distribuir los bienes. O sea, es un hombre que de un modo impresionante afina con la naturaleza humana. Yo os doy mi testimonio personal. A mí las reglas de discernimiento me han salvado la vida, me han salvado la vocación y me han salvado la fe. Son instrumentos súper sencillos para poder discernir. Reglas para, en alguna manera, o sea, en la medida que es posible, sentir y conocer las varias mociones que en el alma se causan. Mociones significa movimientos. Viene de motus, es movimiento, de motio. Emotio, emoción, moto, todo eso es movimiento, las mociones del alma. Las buenas para recibirlas y las malas para lanzarlas. Y son las reglas más propias para la primera semana. Estas reglas de discernimiento son, por tanto, un instrumento súper concreto para sentir y conocer las varias mociones que hay en nuestra alma. ¿Para qué? Para recibir las buenas y para lanzar las malas. Hay que saber que hay dos reglas de discernimiento, las de primera semana y las de segunda semana. Las de primera semana son muy básicas y son como muy simples, pero muy buenas. Las de segunda semana, que ya las veremos, son más sutiles e implican una mayor finura espiritual. ¿Vale? Por eso hay que distinguirlas. Las de primera semana valen más para primera semana y valen más también para personas que a lo mejor no tienen una vida espiritual tan profunda, ¿vale? Las de segunda semana son ya a partir de la segunda semana de meditación y son para gente que empieza a tener una vida espiritual más profunda, y entonces hay que hilar un poco más fino. ¿Vale? De ahí viene la diferencia entre las dos reglas de discernimiento. Las de primera semana y segunda semana las podéis encontrar en los números 313 y siguientes de los ejercicios espirituales. Yo os voy a dejar aquí en la descripción un enlace para que os podáis descargar una traducción hecha por mí al castellano moderno de las reglas de discernimiento, porque las de castellano antiguo se pueden entender con dificultad. Os dejo un enlace a Google Drive para que os podáis descargar las reglas de discernimiento de primera semana en castellano actual. Yo sigo las del libro, ¿vale? Pero luego veréis que las escritas más o menos van por ahí. La primera regla: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo a proponerles placeres aparentes, haciéndole imaginar deleitaciones, placeres sensuales, por más conservarlos y aumentarlos en sus vicios y pecados, ¿vale? Es decir, en las personas que están de pecado mortal en pecado mortal, ¿cómo actúa el mal espíritu?
pues hincha más, ofrece más tentaciones, más pecado. En la persona que está en la droga, más droga. Que está en el tráfico, pues más tráfico de drogas. En la persona que está en el sexo, pues más sexo, ¿no? Pone placeres aparentes, deleitaciones sensuales, pone delante de los ojos cosas que les hagan conservar y aumentar los vicios y pecados. En las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles la conciencia a través de la razón. Cuando una persona está en pecado mortal, el buen espíritu lo que hace es que chincha, que pica, que remuerde. Cuando una persona está de pecado mortal en pecado mortal, el mal espíritu allana el camino y el buen espíritu te remuerde. Entonces, si tú estás de pecado mortal en pecado mortal o tienes algún pecado fijo que te está ahí machacando, y sientes algo que te pica y que te pincha, ese es el espíritu bueno. Mientras que si sientes una voz que te dice que no pasa nada, hombre, que por una vez no importa, que qué más da, pero si total, es la voz del espíritu malo. Cuando estás en el pecado, lo que te anima a seguir es el espíritu malo. Cuando estás en el pecado, lo que te anima a ir en contra y te chirría y te molesta es el espíritu bueno, que te puede hablar en tu conciencia o a través de los demás. Como cuando haces algo que está mal, alguien te lo dice y tú te resistes y déjame en paz, no le quieres escuchar y cortas. Intentas apagar, ¡plim!, el botón de la conciencia. Segunda regla. En las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor devienen mejor subiendo, es el contrario modo que la primera regla. Porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Cuando una persona no está de pecado mortal, sino deviene mejor subiendo, haciendo las cosas bien, tratando de buscar la santidad, amando, entregándose, rezando, buscando la caridad, el mal espíritu, ¿qué va a hacer? Pues morder, tristar, dificultades, problemas, te estropea el coche, te enfadas con tu madre o con tu esposa, te levantas de bajón, o también inquietando con falsas razones. Es decir, lo estás haciendo mal, lo haces por ti, lo haces por vanidad, lo haces porque quieres que te alaben, fíjate, eres un hipócrita porque por una parte rezas, pero esas inquietudes, cuando vas de bien en mejor subiendo, que será la mayor parte de la gente que esté viendo esto, son del mal espíritu. ¿Y cuál es su propósito? Que no sigas adelante. Inquieta, molesta, fastidia. Yo recuerdo cuando en una de mis parroquias los jóvenes empezaban a acercarse a Dios, les empezaban a pasar cosas raras en casa, cosas que les daban miedo. Era el espíritu maligno para que ellos dijeran, uy, que si me acerco a Dios, viene el malo, y entonces apartarse de él. O conozco un joven, un ahijado mío, que cuando se empezó a acercar a Dios y a ser cristiano, en su casa, cuando hacía algo mal le decía a su familia, tú que eres tan cristianito, y fíjate cómo pecas, que eres peor todavía que los no cristianos, le inquietaba. O cuando uno es cristiano y está rezando y le dice el demonio, pues es que fíjate, tú que te crees un santito, a ver si rezas menos y haces más, o ¿qué te crees que ya has llegado a la cumbre? O en el fondo esto lo haces para que te vean, para que te admiren, para que te digan lo bueno que eres. Eso es del demonio. ¿Y qué hay que hacer con eso? Lanzarlo. Lanzarlo en castellano antiguo es ¡pum!, expulsarlo, mandarlo lejos. Decir, fuera de aquí esto. Esos pensamientos, estas inquietudes y estas cosas no son de Dios, son del mal espíritu. Y en las personas que van de bien en mejor subiendo, propio del buen espíritu es dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y paz, facilitando y quitando todos impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Yo me he dado cuenta en mi vida de que cuando estás de bien en mejor subiendo y las cosas de tu alrededor se hacen como un nubarrón, si entras dentro encuentras paz. Y en esa paz encuentras una voz que te dice, Jesús, sigue por aquí. Sigue por aquí porque por aquí vas bien. Ahí el buen espíritu, cuando entras profundo, más dentro de esas tempestades o tinieblas externas, te impulsa a seguir adelante. Tercera regla, de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior, con la cual el alma se inflama en amor de su Creador y Señor. Y así, cuando ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar, si no es en el Creador de ellas. También cuando lanza lágrimas movidas de amor al Señor,
por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo, o de otras cosas que estén bien ordenadas en el servicio y alabanza de Dios. Finalmente llamo consolación a toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales, a la propia salvación, tranquilizándola y pacificándola, al aumento de fe, esperanza y caridad. La consolación espiritual, cuando todo va bien espiritualmente, siento a Dios, me va bien, no me cuesta rezar, estoy contento, estoy alegre, rezo casi solo sin darme cuenta. Esa es la consolación espiritual, cuando estoy bien espiritualmente, cuando estoy maravillosamente bien espiritualmente y estoy como flotando espiritualmente. Cuarta regla, la cuarta, de desolación espiritual. Llamo desolación todo el contrario de la consolación espiritual. Oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a ser infiel, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. La desolación espiritual es, por tanto, cuando nos sentimos a Dios, nos cuesta rezar, Señor, ¿dónde estás? Qué pereza, no me apetece nada esto, me siento triste, no sé por qué estoy turbado, no entiendo esto. Lo que se llama el desierto. Épocas de luz y épocas de oscuridad. Épocas de oasis, épocas de desierto. Épocas de comunión con Dios, épocas de falta de comunión con Dios, de presencia de Dios, de ausencia de Dios. Consolación y desolación. Dos momentos de la vida espiritual. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Entonces es muy importante estas reglas para que tú te sitúes y veas si estás en consolación o en desolación espiritual o entre medias. O estás en consolación o en desolación o entre medias. Es importante, muy importante saber en qué momento espiritual estamos. Mi experiencia, habitualmente estamos en medio. Hay momentos de desolación y hay momentos de consolación. Y en la mayor parte del tiempo, habitualmente, en mi experiencia, estamos en el medio. Quinta regla. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, sino estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a esa desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Cuando me llena la desolación espiritual, no tengo que tomar grandes decisiones. Si tomo grandes decisiones, me equivocaré. Es como si yo llego a un cruce de caminos que tiene 6 opciones y me cae la noche encima y se hace de noche y no tengo luz. Si cojo un camino, me equivocaré. Hay que esperar a que se haga de día, para que cuando tenga luz, vea qué camino debo seguir para hacer lo correcto. En tiempo de desolación no hay que tomar grandes decisiones, no hay que cambiar decisiones, sino mantenerse firme en el propósito en el que yo tenía antes de la desolación. Imaginaos que yo soy sacerdote y de repente entro en desolación espiritual, me falta la fe, no siento a Dios, siento oscuridad del alma, tengo dudas de fe, me siento como que no tiene sentido lo que hago, y entonces me planteo dejar el sacerdocio. La regla de discernimiento te dice, espera, no tomes decisiones estando en desolación. No tomes decisiones, no hagas cambios. Mantente firme en la decisión que tomaste antes de la desolación. ¿Por qué? Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el mal espíritu, con cuyos consejos no podemos acertar al elegir el camino. Esto es muy importante. En la desolación me guía el mal espíritu. Si decido aconsejado por él. Tengo que mantenerme firme en los propósitos que hice antes de la desolación. Os voy a poner un ejemplo de mi vida para que entendáis cuando os digo que esto me salvó la vida. Hubo un momento del seminario, sobre todo en tercero, que yo me planteé dejar el seminario. Al principio de curso, he tenido un verano muy complicado y entonces dije, a ver cuánto duro. Pero en ejercicios espirituales, un sacerdote jesuita muy bueno nos explicó las reglas de discernimiento. Y nos explicó esta regla. Y para mí fue providencial porque dije, si yo decidí entrar al seminario en un momento de consolación, impulsado por una certeza, si dejo el seminario tiene que ser en un momento de consolación e impulsado por una certeza. No puede ser en un momento de desolación e impulsado por una duda. Si Dios me dio la certeza de que yo debía entrar al seminario, si Él quiere que me vaya, me tiene que dar la certeza de que me vaya del seminario. Y me dará la paz, porque lo que viene de Dios viene acompañado de la paz. Cuando Dios quiere algo de ti, te lo deja claro y te lo dice con paz. Y ahí me di cuenta del engaño. Yo estaba en desolación espiritual. Estaba siendo aconsejado por el mal espíritu y todo me impulsaba a pirarme.
pero me di cuenta de que era un error. Era una decisión motivada por la desolación espiritual y por el mal espíritu, no por el buen espíritu. Tenía que esperar a que volviera la luz, a volver a estar en consolación y entonces poner mi vida otra vez delante del Señor y decir: Señor, ¿tú qué quieres? ¿Que sea cura o que no? ¿Que me vaya al seminario o que no? Si quieres que me vaya al seminario, dame una certeza y dame paz. ¿Y qué pasó? Que yo perseveré y perseveré y perseveré y finalmente el Señor, al volver la consolación, me volvió a confirmar en mi vocación sacerdotal. Menos mal que no me fui. En tiempo de desolación no hay que hacer mudanza, no tomar grandes decisiones, sino mantenerse firme en los propósitos en que estaba en la anterior consolación, en que estaba antes de la desolación. Sexta regla. Dado que en la desolación no debemos cambiar los primeros propósitos, sin embargo, aprovecha mucho el moverse en contra de la desolación. Es decir, insistir más en la oración, insistir más en la meditación, hacer más examen de conciencia e incluso hacer algún tipo de penitencia. No hay que decidir cosas, pero sí hay que intentar ir contra la desolación a través de la oración, de la meditación y de la oración. Instar, dice aquí, instar más, insistir en la oración, la meditación y el examen, aunque no te apetezca, que esa es la cuestión clave de la desolación espiritual, que cuando estás en desolación no te apetece, no te apetece rezar, tienes que rezar, no te apetece meditar, medita, no te apetece hacer penitencia, hazla. Tienes que hacer en contra de la desolación para poder salir de ella. La séptima, el que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede, con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha quitado el mucho fervor, el crecido amor y la gracia intensa, pero le ha dejado, sin embargo, gracia suficiente para la salvación eterna. Es muy sencillo. El que está en desolación, que sepa que Dios te ha dejado a prueba, te ha puesto a prueba. Ya veremos luego enseguida qué significa esto de que te ha puesto a prueba. Pero que siempre te queda la gracia necesaria para poder salir adelante. Dice San Pablo, Dios no permite que la prueba supere nuestras fuerzas. Antes bien, con la prueba dará también la salida. Y efectivamente el Señor nos da la gracia suficiente para poder perseverar en nuestra salvación. Octava, el que está en desolación trata de estar paciente. Y en esa paciencia que es contraria a las vejaciones que le vienen. Y piense que será enseguida consolado, poniendo lo que él pueda de su parte contra la desolación. Es decir, rezando más, etc. El que está en desolación piense, oye, enseguida va a llegar la consolación. La consolación irrumpe de repente. Como Dios quiere, cuando Dios quiere y llega, porque si uno está en desolación, le parece que va a estar siempre en desolación. No, no estás siempre en desolación. Cuando Dios quiera, llegará la consolación. Y por lo tanto, sé paciente, ten paciencia, que va en contra de la desolación mueve a la impaciencia. Tú, sé paciente, ten paciencia. La novena. 3 causas principales son por las que nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. Si tú no cuidas tu vida espiritual, no sacas un tiempo de oración, de rezar, de ir a misa, de rezar el rosario, de confesarte, de los mínimos de la vida espiritual, si eres perezoso, tibio, negligente en tus ejercicios espirituales, puede venir la desolación espiritual, o mejor dicho, puedes alejar la consolación espiritual de ti. La perseverancia es fundamental en la fe. No es que sea un castigo, no, es que tú alejas la consolación espiritual de ti. Habría que ver qué quiere decir aquí San Ignacio cuando dice ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, en ejercitar el espíritu. La Iglesia nos dice que hay 2 mínimos para ejercitar el espíritu: la confesión frecuente y la Eucaristía semanal y los días de festivos. Eso es el mínimo minimísimo. Ya a eso le puedes añadir la oración y entonces ya tienes los mínimos. Si tú cuidas con el mínimo, sin ser tibio, perezoso, negligente, la misa dominical y de festiva, la confesión frecuente y un rato de oración, diario o semanal, no tienes por qué alejar de ti la consolación, ¿vale? Segundo motivo por el cual puede venir la desolación: por probarnos para cuántos somos y en cuánto nos alargamos en el servicio y alabanza de Dios,
sin tantos regalos de consolaciones y gracias crecidas. El Señor nos pone a prueba, pero no para ver, voy a poner a prueba a ver si persevera, no. El Señor nos pone a prueba en el sentido de que la fe crece precisamente en el tiempo de la desolación. Cuando uno está en consolación es fácil tener fe, es fácil creer, es fácil rezar, es fácil, ¿por qué? Porque Dios pues nos cuida, nos quiere, nos mima, y entonces pues ¿qué te sale? Pues hombre, yo soy santo, doy mi vida por Cristo, claro, ¿eh? Sin embargo, esa no es la verdadera fe viene cuando hay dificultades, oscuridades, desolación, y tú perseveras, y tú permaneces. Eso es fundamental. Yo escribí un blog, que voy a dejar el enlace también aquí abajo, que se llama No somos focas. No somos focas, porque la foca cuando hace algo bien, cuando hace una pirueta o pasa por el aro o lo que sea, se acerca enseguida al cuidador que le lanza un pescadito para tener a la foca pendiente. Dios no nos quiere como focas, no quiere que estemos pendientes de Él porque nos dé regalitos, nos dé cosas, ¿eh? Dios no nos da premios, golosinas, chucherías para tenernos siempre pendientes de Él en consolación, no. Llega un momento dado en que el Señor no nos da tantas cosas, nos deja en desolación, para que nuestra elección sea verdaderamente libre, para que realmente escojamos creer en Él, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. En ese momento de oscuridad, de desolación, es cuando la fe llega a su plenitud, porque ya no creemos en Dios ni perseveramos por cosas que nos dé. No tenemos ya un amor interesado, sino un amor total, desinteresado. Nuestra fe se hace perfecta. Tercera causa, por darnos verdadera noticia y conocimiento, para que internamente sintamos que no depende de nosotros tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas o alguna otra consolación espiritual, sino que todo es un don y una gracia de Dios nuestro Señor. Y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyéndonos a nosotros la devoción u otras partes de la consolación espiritual. Para que nos demos cuenta de que no depende de nosotros sentir a Dios, depende de Dios. Y esto tiene dos sentidos. El primero, que nos demos cuenta de que la fe no es autosugestión. No, claro, es que tú te has autosugestionado porque necesitabas a Dios y como necesitabas a Dios, pues te has creado la sensación de que has sentido a Dios, ¿eh? Y porque en desolación no puedo hacerlo, oye, si soy tan capaz de autogestionar, ¿cómo es? Hombre, no sale la palabra ahora. De autosugestionarme, de autosugestionarme para causarme gozo, alegría y paz, porque no puedo hacerlo cuando me dé la gana. Porque de repente llega un tiempo de desolación espiritual y no puedo causarme esa consolación espiritual porque no depende de mí. No es autosugestión, es un don de Dios. Y eso es maravilloso, porque quiere decir que no nos hemos inventado la fe, que no nos hemos inventado la consolación espiritual. No, es un don de Dios. Por eso la gente que te diga, autosugestión, dile, oye, pues ya me dirás cómo lo hago, porque si fuera por mí me autosugestionaría todos los días para estar súper bien. Y hay días que estoy muy mal, que estoy triste o que no siento a Dios. Si fuera tan autosugestión, no me pasaría esto, ¿no? Podría sugestionar. Y también para que no nos demos cuenta de que no depende de nosotros. Es decir, que no nos atribuyamos el mérito de la consolación espiritual. Oh, qué bueno soy, qué santo soy, que siento tan fuerte a Dios. Claro, es que tengo esa consolación espiritual por lo bueno que soy, porque soy tan santo. Dios nunca va a dejar que te atribuyas los méritos que no te corresponden, sino que le corresponden a Él, porque entonces puedes caer en soberbia o gloria vana, vanidad, en soberbia o vanidad. Y Dios no quiere que tengas soberbia o vanidad. Por eso, si tiene que demandarte una desolación espiritual para que no seas soberbio, lo hará. Lo hará. Porque si caes en vanidad y soberbia, serás como los fariseos, como aquel fariseo que en primera fila decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Pecadores. Y como ese publicano de ahí atrás. No, el Señor no quiere que seamos como ese fariseo. Quiere que seamos como el publicano que en última fila ni siquiera se atrevía a levantar los ojos a Dios y decía, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Esa es la actitud que tiene que tener el creyente. Décima regla. El que esté en consolación piense cómo se habrá en la desolación que vendrá después y tome fuerzas para entonces. Si estás en consolación, haz acopio de fuerzas porque vendrá la desolación. Es un movimiento ondulatorio que dura toda la vida.
Undécima regla. El que está en consolación procure humillarse y abajarse en cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación, sin tal gracia o consolación, ¿no? O sea, es decir, cuando uno está en consolación y se cree que se va a comer el mundo, que piense, ay, sí, porque estoy en consolación, si estuviera en desolación, seguro que estaba arrastrándome por los suelos, ¿no? Como diciendo que en consolación no te puede dar soberbia, sino sé humilde y date cuenta de que si no fuera por la gracia de Dios, estaría fatal. Por el contrario, piense el que está en desolación que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos los enemigos y tome fuerza en su Creador y Señor. Que esté en consolación, por tanto que diga, Señor, que cuán para poco soy en la desolación, ten compasión de mí. Y que está en desolación, que piense mucho que puede con la gracia para seguir adelante. Y aquí ahora San Ignacio va a poner 3 reglas en las que habla de cómo se comporta el enemigo de la naturaleza humana, poniendo diferentes comparaciones, ¿vale? Hasta ahora ha hablado de consolación y desolación espiritual, y ahora va a hablar de 3 reglas que nos permiten distinguir la actividad tentadora de Satanás. 12ª regla. El enemigo se hace como mujer, en ser flaco por fuerza y fuerte de grado. Porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin medida, de la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo el opósito, oponiéndose totalmente al lado contrario de lo que el diablo le plantea. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de naturaleza humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. No entendamos, por favor, este texto de un modo machista porque no tiene nada que ver, ¿no? Lo que quiere decir San Ignacio es que el demonio, cuando plantea una tentación y tú le plantas cara, se achanta. Se achanta, porque dice, uy. Pero si te plantea una tentación y tú empiezas a tontear, a flirtear, bueno, tal, no sé qué, se crece hasta que se sale con la suya. Y estoy seguro de que todos los que me estéis escuchando habéis experimentado esto. ¿A que sí? Que cuando uno le viene una tentación del diablo y entonces la afronta y no voy a hacer esto. No quiero, no. El diablo se escapa. Pero como uno empiece, ay, bueno, sí, tal, no sé qué, es que empieza a pensar, empieza a darle vueltas, bueno, pues sí, no sé, acabas cayendo. Bien sea en un vicio, como la masturbación, bien sea en el juego, bien sea en el robo, bien sea en pequeñas cosas, pequeñas compensaciones, en las cuales, que pueden ser pecados, en las cuales el demonio viene y empieza a tentarnos y tú le puedes hacer el, como dice aquí, opposito per diametrum, no. Y entonces, ¡ay!, se va acongojado. O si tú bajas la cabeza, bueno, tal, no sé qué, empieza a crecerse y se sale con la suya. Regla 13. Asimismo, se hace como un vanidoso enamorado en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vanidoso, que hablando de mala manera, requiere a una hija de buen padre o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y persuasiones sean secretas, y al contrario, no le gusta nada cuando la hija al padre o la mujer al marido le descubre sus palabras y su intención depravada, porque fácilmente se da cuenta de que no podrá salir adelante. O sea, una persona, un guaperas que está seduciendo a una hija de buen padre para llevársela al huerto, o incluso una mujer casada, y quiere que esa seducción quede en secreto, que la mujer no lo cuente, porque si lo cuenta a su padre o a su marido, sabe que no se va a poder salir con la suya. Del mismo modo, cuando el enemigo de naturaleza humana trae sus astucias y persuasiones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Pero cuando la persona la descubre a el confesor o el director espiritual para que conozca los engaños y malicias, al enemigo le pesa mucho, porque se da cuenta de que no podrá salir adelante con su malicia al ser descubiertos sus engaños. Cuando empieza la tentación
Cuando empiezan run por ahí por dentro del enemigo que está empezando a liarte, tú díselo a tu director espiritual o a tu confesor. Manifiesta la tentación que estás sintiendo. Y entonces se desinfla como un globo. El demonio va a querer que lo tengas en secreto frente a tu dirección espiritual, tu director espiritual o a tu confesor. Porque sabe que en cuanto lo reveles, no tiene nada que hacer. Y la 14ª regla, se hace a sí mismo como un jefe militar, para vencer y robar lo que desea. Porque así como un capitán y jefe militar, asentándose y mirando las fuerzas y disposición de un castillo, le combate por la parte más débil, del mismo modo el enemigo de la naturaleza humana, rodeando, mira en torno a nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más débiles y más necesitados para salvación eterna, por allí nos bate y procura asaltarnos. Cuando un jefe militar quiere asaltar un castillo, busca el punto débil y ahí ataca. Pues el demonio conoce nuestros puntos débiles y ahí nos ataca. Siempre, al mismo lado. Por eso pecamos siempre en lo mismo, porque el demonio nos conoce y sabe perfectamente por dónde tiene que atacar. Y entonces por ahí ataca y por ahí entra. Y por eso siempre pecas en lo mismo. Soberbia, discusión, pereza, lujuria, porque va siempre al mismo punto, pum, 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 para intentar derribar la fortaleza y entrar en el castillo. Por eso tienes que darte cuenta de que tienes que fortalecer tus partes más débiles, tus puntos flacos, fuerza de voluntad, hábitos, para poder fortalecer y que el demonio no se te cuele. Y no sorprenderte de pecar siempre en lo mismo y de que siempre tengas la misma debilidad, porque el demonio te va a atacar por ahí, no por otro sitio. No te va a atacar por donde sabe que no te vas a caer, te ataca por donde sabe que vas a ceder. Aplica estas reglas de discernimiento a tu vida y verás que te pueden ayudar muchísimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.